Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, contento porque veo que tiene el programa una nueva presentación. Sí, señor, hemos puesto una nueva presentación. Esto Sí. mérito de María Fernanda Casa que yo y Javi Consalvi. Bueno, estamos Ellos dos estrenándolo hoy. Lo estamos estrenando hoy. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Decías que hoy van a tener la posibilidad nuestros televidentes de formarse una opinión sobre la cuestión tributaria. La nación, la provincia y los municipios tienen una cierta tendencia a intentar poner la responsabilidad de la elevada presión tributaria total sobre la espalda de otra jurisdicción. Hace algunos meses, cuando vino el presidente Macri a Córdoba, recordarás que en una conferencia de prensa dijo: esperemos que Córdoba baje los impuestos, en particular los que son muy distorsivos, con el impuesto de ingresos brutos. Y en aquella oportunidad el gobernador le pidió el micrófono y dijo: bueno, cuando nos den la plata que nos tienen que dar, allí vamos a bajar los impuestos, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un comentario sobre eso y dijimos que en realidad los dos tenían razón, pero que los dos estaban equivocados, lo cual parecía una contradicción, pero era porque ninguno de los dos decía en realidad que es cierto que la nación aumentó la presión fiscal, que es cierto que aumentó la presión fiscal la provincia también, pero que eso tiene una contracara y que es una cierta dosis de responsabilidad fiscal en el manejo de las cuentas públicas que se refleja en la evolución que tuvo el gasto. Vamos a ver un gráfico, antes de entrar a la presión fiscal, un gráfico que ya hemos usado una vez, que está hecho sobre la base de un trabajo que hizo un amigo economista de Buenos Aires, Dante Sica, hace algunos meses, que lo presentó bajo la forma de un libro. Yo le voy a pedir al director que pongamos la primera de esas imágenes, que es esta. Gasto público. Ese es el gasto público de las naciones y de la provincia en porcentaje del producto. Es la línea esa celeste. Y, digamos, este gráfico tiene la virtud que si uno mira desde la recuperación de las instituciones de la democracia en 1983 hasta la crisis del estallido de fin de la convertibilidad, bueno, el gasto estuvo en promedio en el 28%. Ahora, después de caer al 25% en el momento de la crisis, digamos inmediatamente después de que salimos de la convertibilidad, pasó entre 2003 y 2015 de ser el 25% a ser 44%. Entonces, en realidad, obviamente, la única forma de financiar eso es o con un déficit inmenso o con un nivel de deuda muy grande o aumentando la presión fiscal. Así es. En realidad, Argentina tuvo déficit, pero no en los primeros años después de la convertibilidad. Y además no tenía muchas posibilidades de endeudarse porque habíamos defaulteado la deuda, es decir, de endeudarse en el exterior. Y entonces fue aumentando gradualmente la presión fiscal. La explicación, digamos, lo que está del otro lado de la medalla, del reclamo que se hace en el sentido de que la presión fiscal es muy alta, es la evolución que ha tenido el gasto público. El gasto público... Perdón, Alfredo, casi 80%. Claro. Casi 80%. Y además es un gasto muy... Una locura. Es un gasto muy inflexible, además. Cuando uno escucha algunos comentaristas que dicen, bueno, hay que bajar drásticamente el gasto público, en realidad lo que omiten es que las decisiones políticas y económicas tienen que ser políticamente sustentables. Entonces una decisión de decir, bueno, voy a bajar 10 puntos el gasto público, en realidad es una cuestión que no se sostiene en términos políticos. Claro. Entonces, ante eso, es ante lo cual todas las jurisdicciones, en distintas proporciones, aumentaron la presión fiscal. Fíjate en el cuadro siguiente, y ahora sí hablemos de la presión fiscal. La línea amarilla es en realidad el promedio de presión fiscal, medida como ingresos tributarios sobre el producto, el promedio de los países de la OECD, de la OCDE. Y el que está abajo en azul es el promedio de Latinoamérica y el Caribe. Si te fijas con algún detalle, vas a ver que la línea amarilla es más o menos uniforme, con ligera tendencia a crecer en los últimos años de esta década, pero muy pequeño el crecimiento, mientras que el promedio de América Latina, en particular de 2002 en adelante, empezó a subir. Así es. Ahora, empezó a subir, pero no en todos los países de la misma manera. Vamos a ver, en el gráfico siguiente, tiene además presentado cuánto de eso es con impuestos indirectos y cuánto de eso es con impuestos directos. Que, digámoslo así
muy sencillamente. Los impuestos indirectos son los impuestos en que el contribuyente de derecho no es el contribuyente de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede sonar raro. Es un impuesto que en realidad lo paga, por ejemplo, el consumidor, aunque el que tiene que ingresar el impuesto es el vendedor. Claro. Casos típicos. Si yo tengo un impuesto sobre ingresos brutos, digamos así, o sobre ventas, para no tomar un impuesto de eso. Tengo un impuesto sobre ventas. Bueno, en realidad el comerciante que vende lo tiene que pagar, pero lo carga y lo traslada al consumidor, ¿no? Esos impuestos indirectos, en general, obviamente castigan más a los que más consumen y que tienen menos ingresos. Claro. Mientras que los impuestos directos, que se supone que son mucho más difíciles o imposibles de trasladar, son los impuestos a las ganancias. Claro. Si uno mira la estructura tributaria de los países de América Latina en relación a la estructura tributaria de los países de la OCDE, puede apreciar que en realidad ese es la relación. Vamos a hacer una corrección. El 33 que ves ahí, sí, ese 33, son los impuestos indirectos de la OCDE. Está mal puesto abajo la seña. Y el 49 es de América Latina. En los países de América Latina. ¿Qué quiere decir? Que en América Latina, que es la que corresponde, equivocadamente está puesto allí OCDE, la mitad de los ingresos son de impuestos indirectos, lo cual quiere decir que los sistemas tributarios son más regresivos que lo que son en América Latina, lo que son en la OCDE. O sea, en América Latina los impuestos son más bajos, han venido subiendo, pero dependen más de los impuestos indirectos. Digamos, esa sería básicamente la conclusión. Ahora, no en todos los países es igual eso. No todos los países tienen la misma presión tributaria. Vamos a poner ahora una imagen. En esta imagen, allí tenés, el promedio varía mucho. Mira, países que tienen más del 32%. Brasil, Cuba, Argentina. Brasil, Cuba, Argentina. Y en el otro, o sea, varían entre un 32% y un 15%, que está Dominicana y Guatemala, ¿no? Eso es realmente una variación muy grande. Y Argentina está entre los países de la región que tiene presión tributaria más alta. Acá en la parte inferior del gráfico, está bien el gráfico que recién tenía mal puesto los títulos, y dice, la región de América Latina y el Caribe depende más de los impuestos indirectos en comparación con la OCDE, porque la OCDE son un 33% y América Latina y el Caribe es un 49%. Ahora, ¿cómo es el ranking en América Latina? Que es el gráfico siguiente, y no los vamos a cansar más con gráficos. Allí tenés, en el año 2016, una de las estimaciones de ingresos tributarios sobre productos, ¿no? De la recaudación sobre productos. Que está Cuba, como decíamos, que es la que más tiene, 41%. Lo que sigue es el promedio de la OCDE. Sí, 34. 34. Después viene Brasil y Argentina, que tienen prácticamente la misma presión fiscal. Uruguay, Bolivia. El promedio de América Latina es 22%, 23%. Argentina tiene 34%. ¿no? Claro, ahí hay un dato significativo. Te das cuenta por qué razón tanto Chile, Paraguay como Perú han pegado una explosión muy fuerte desde el punto de vista del crecimiento. Bueno, aunque uno no podría a lo mejor correlacionarlo muy directamente, pero está claro que nuestros vecinos tienen menos presión fiscal. Por eso puse allí los que son nuestros vecinos, Uruguay, Chile, Perú. ¿Qué significa en definitiva que la presión fiscal sea un tercio del producto? Quiere decir que más o menos del total de riqueza generada por la economía en un año, la cantidad de bienes y servicios que están a disposición para ser consumidos internamente o exportados, de esa cantidad, ¿no es cierto?, en realidad hay un tercio, que es la apropiación que el Estado hace por su poder de imperio sobre, sobre los ingresos o sobre las transacciones de la economía. Va a ser muy difícil volver de eso. Y acá nosotros deliberadamente, no quiero avanzar sobre el comentario de cómo estamos en Córdoba y finalmente qué tanta responsabilidad tiene en el aumento de la presión fiscal el Estado provincial, los Estados provinciales en general o el municipio, que ha habido una discusión muy reciente entre el intendente Mestre y el gobernador Schiaretti. Digo para cerrar,
Esta cuestión de presión fiscal alta es la consecuencia de una expansión del gasto, que uno puede estar o no de acuerdo con la eficacia con que se aplica o con la racionalidad que tiene esa decisión. Pero el hecho objetivo es que el gasto creció de una manera que es imposible pensar en una reducción de la presión fiscal demasiado rápida. De hecho, Macri anunció que iba a bajar impuestos, bueno, por supuesto bajó retenciones, y si uno hoy mira la presión fiscal de Argentina, el último año, desde que está Macri, 2016 y 2017, ha habido una ligera reducción. Pero es una reducción que es marginal, porque el nivel de gasto realmente es muy elevado. Y la otra cuestión es que, en particular, Argentina tiene una estructura tributaria, como muchos otros países de América Latina, muy regresiva. Además de ser complicada, porque es un laberinto el sistema tributario, es muy regresivo. ¿Por qué? Porque se asienta básicamente sobre impuestos que son indirectos. Va a llevar tiempo, seguramente muchísimo, corregir eso. Y ni qué hablar si sobre eso uno pone los intereses de la provincia, la discusión y la distribución de los recursos entre los estados nacionales y las provincias, y además la participación de los municipios. Es un tema realmente complejo. Alfredito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que Un viene. dato significativo, de ese 80% que casi aumentó el gasto público, alguien te puede decir, hubo una fuerte aporte de gastos a la parte social. Sin lugar a dudas. Sí, pero el 30% de pobres están. Bueno, sí, digamos, por eso digo, al margen de la opinión, uno podría dedicarle a analizar específicamente el tema del gasto. El hecho objetivo es que se expandió el gasto y que es muy inflexible. Consecuentemente con ello, es poco probable que baje la presión fiscal argentina al nivel que la tiene Chile, por ejemplo. Nos vemos la semana que viene.